en conexión con la fe. Transmite XEPJ 1370 kHz, 10.000 watts de potencia, desde Avenida Niños Héroes 1555, sexto piso, Plaza Tolsa, en Guadalajara, Jalisco, México. Apostolicus 1370. Despierta tu fe. Una emisora de Radiorama de Occidente. Muy buenas tardes, les saluda con gusto Marisol Infante. Sean ustedes bienvenidos como cada sábado a esta hora a su estación Apostolicus Busca, Conoce, Ama. Agradezco el favor de su atención en este programa siguiendo los pasos de Imita a un santo, sigue a Jesús. A través de, como le decía, esta emisión semanal dedicada a conocer la vida y obra de santos, mártires y doctores de la Iglesia Católica. Entonces, permítame platicarle que el día de hoy tenemos preparado para usted, en este primer segmento vamos a hacer, como lo hemos venido haciendo cada semana, el repaso del santoral que se celebró en los últimos 7 días. Más adelante hablaremos sobre San Andrés Dunlac y otros compañeros mártires de este santo. Y posteriormente hablaremos también sobre San Andrés Apóstol. Así es, mi estimado radioescucha, el día de hoy, vamos a recordar a santos de nombre Andrés. Así como coincidió hace 15 días que, platicábamos sobre 2 santos cuyo nombre era Martín, San Martín de Porres y San Martín Caballero. También ya en el último segmento le tengo un bonus, podríamos decirlo así. Ya ve que generalmente nos enfocamos en 2 santos del santoral de la semana. En esta ocasión no quiero dejar pasar un último, pero ese lo vamos a dejar como sorpresa. Ya al final le voy a platicar de quién se trata. Entonces, no olvide que puede escucharnos también al sintonizar su radio en el 1370 de amplitud modulada, pero también que me diga, no, pues es que mi radio casi no se escucha, no agarra bien la señal, no hay pretexto. Escucha Apostolicus desde cualquier navegador de internet. Si usted tiene un teléfono móvil, por ejemplo un smartphone, ahí puede buscarnos apostolicus.com en una tablet electrónica o en una computadora. Mientras está trabajando puede escuchar la programación de esta estación. Entonces va a escuchar todos los contenidos que se preparan para usted día a día en tiempo real. Entonces le hago esa invitación, así como también para que nos siga a través de Facebook en la página oficial del programa, siguiendo los pasos de, para que se comunique con nosotros, nos escriba y nos platique todo lo que usted nos quiera contar acerca de alguna intercesión, de algún santo del que usted tenga devoción. O también si quiere hacernos alguna sugerencia, pues será bienvenida. Todo lo que nos quiera platicar, nos va a dar mucho gusto que por favor se ponga en contacto con nosotros. Recuerde, siguiendo los pasos de en Facebook. Y entrando de lleno al repaso del santoral de esta semana, recuerde que lo hacemos un poquito breve para que no se nos escape ningún santo, pero pues sí, no dejar pasar también la oportunidad de hacer una breve reseña de cada uno de ellos. La idea es, pues, como sabe, compartirle alguna reseña, algún extracto de la vida y obra de estos santos y pues enterarnos de sus historias como maestros de vida cristiana. Ya sabe que hay santos, hay mártires o hay también beatos. Incluso la semana pasada platicábamos de Anacleto González Flores a propósito de que, sabemos que desde 2019, si no me equivoco, fue nombrado como el laico o el patrono de los laicos mexicanos. Entonces, pues el domingo pasado en la celebración de la solemnidad de Cristo Rey, pues también se conmemoró esta celebración al Anacleto Flores González sobre, siendo él el laico el santo de los laicos mexicanos. Entonces, esta es la idea, ¿no? Que conozcamos un poco más sobre ellos. Y comenzamos el día 24 de noviembre, que se celebró a San Crisógono, mártir de Aquileia. No se tiene muy claro sobre de entrada él era un soldado, pero pues hay algunas fuentes que no permiten que haya claridad en si fue sacerdote también, además de soldado y obispo. Lo cierto es que él se convirtió al cristianismo y pues fue martirizado durante la persecución del emperador Diocleciano en Aquilea en el año 303. Entonces,
se celebró el día 24 de noviembre, pero ese día también se celebró a San Andrés Dunlac, que fue sacerdote junto con otros compañeros mártires provenientes de Vietnam. Es que se celebró también ese día, el 24 de noviembre. Más adelante vamos a entrar a profundizar sobre ellos. El día 25 de noviembre se celebró a San Moisés, mártir en Roma. Durante la persecución, bueno, ya sabemos que en muchos periodos de la historia ha habido persecución a los cristianos, bueno, bajo el poder de Decio en el siglo III, el decano del colegio sacerdotal de Roma era Moisés, quien se distinguió por su posición indulgente hacia aquellos que se habían renegado de su fe para salvar sus vidas. Entonces, bueno, él pues hacía todo lo contrario, ¿no? Él al contrario decía, orgulloso cuál era su fe, pues él era decano de sacerdotal. Entonces, bueno, esto le valió ser martirizado y morir después de un largo encarcelamiento en el año 251. También el día 25 de noviembre se celebró a San Pedro de Alejandría, que fue obispo y mártir. También les mencionaba que en el caso de San Crisógono, que se celebró el 24 de noviembre, él fue perseguido por el emperador Diocleciano. Bueno, pues en el caso de San Pedro de Alejandría también fue durante esa persecución en el año 300 que a este obispo, a San Pedro de Alejandría, que estaba en Egipto, pues también sufriera de martirio. Y pues bueno, él tras haberse escondido durante algún tiempo, él durante la ausencia en su comunidad pues se sufrió un cisma. Cuando él aparece lo encarcelan y lo martirizan en el año 311. A él, ¿por qué se le recuerda? Bueno, se le recuerda justo por esto, ¿no? Por también haber antepuesto su fe y no ceder ante los castigos que pues se les infligían a los cristianos, y también a él se le recuerda junto con otros 3 santos obispos egipcios, que son los mártires Esiquio, Pacomio y Teodoro. El mismo 25 de noviembre se le celebra a los beatos Luis y María Beltrán Quattrochi, que fueron esposos. En el año 1905, esta pareja se unió en el sagrado sacramento del matrimonio cristiano. Ellos pues fueron de la mano como familia hacia la santidad, caminando a lo largo de su vida, y por primera vez en la historia es que a estos esposos es que ocurre pues en la iglesia a partir de que San Juan Pablo II los beatifica como pareja de esposos. Entonces su memoria litúrgica se celebra en la misma fecha de su boda, es decir, cada 25 de noviembre. Este mismo día, el 25, porque le digo, bueno, tenemos esta semana, la verdad es que estuvo muy nutrida de diferentes santos y mártires, que coincidió que la mayoría eran mártires, además de ser santos, porque recuerda que ya le había explicado, algunos son solo santos, pero en algunos casos desafortunadamente sufrieron martirio, ¿no? Entonces, pues esta semana se ocurrió, ¿no? Coincidió que la mayoría de ellos así fue. Y le decía también el 25 de noviembre se celebró a Santa Catalina de Alejandría. Ella es conocida como la patrona de las solteras y estudiantes. Y bueno, existe algún relato en el que decía que ante el gobernador de Egipto y Siria, Maximino, Catalina, en lugar de haber pues abjurado la fe o haberla negado, pues los convence de convertirse en cristianos. Entonces, o intentó al menos eso, no hizo el esfuerzo de convertirlos al cristianismo, pero pues Maximino los manda a todos los que pues estaban dándose a la tarea, ¿no?, de evangelizar y de querer lograr la conversión al cristianismo, pues los manda a matar, pero a la vez también pide a la muchacha que se case con él. Entonces, pues obviamente ella lo rechazó, ¿no? Entonces él pues la manda a matar en el año 305 y pues bueno, se sabe que su tumba se encuentra ubicada en el Sinaí y como ya les decía, pues es patrona de las solteras y estudiantes. Sobre todo el tema de lo de ser patrona de las solteras es a partir de esto, ¿no? Que prefirió permanecer soltera y rechazar a esta persona que haber estado con él y unirse en matrimonio. Entonces, el día 26 de noviembre se celebró a San Ciricio Papa.
Él llegó a ser papa en el año 384 e inmediatamente estableció una relación de confianza y colaboración con San Ambrosio de Milán. Ciricio es un pontífice, fue un pontífice moderado y equilibrado, pero además fue el primero, según los historiadores el registro que se tiene pues en sus biografías, que fue el primero en afirmar la primacía del mayor Pedro y hacerse llamar papa. Entonces, ese mismo día, el 26 de noviembre, también se celebró a San Leonardo de Puerto Mauricio, un sacerdote franciscano. Él, según San Juan Pablo II, fue un sacerdote, citando las palabras de San Juan Pablo II, fue un sacerdote franciscano de palabra ardiente que recorrió toda Italia para amonestar y convertir a inmensas multitudes, llamando a la penitencia y a la piedad. Entonces, bueno, San Leonardo, para honrar la dolorosa pasión de Cristo, edificó en el Coliseo de Roma las 14 estaciones del Vía Crucis. Ahí tenemos ese dato importante. Ese mismo día, el 26 de noviembre, también se celebró a San Silvestre Abad, fundador de los silvestrinos, que fue un monacato reformado. Él, después de haber pasado 3 años como ermitaño en las montañas de las Marcas, pues funda esta comunidad que adopta la regla de San Benito. Entonces, los nuevos monjes benedictinos se llamaron a sí mismos silvestrinos. San Silvestre muere en el año de 1267 y es canonizado hasta el año de 1589 por Clemente VIII. Ese mismo 26 de noviembre se celebró al Beato Santiago Alberione, que fue el primer miembro de la Pía Sociedad de San Pablo en ser beatificado por San Juan Pablo II en el año de 1989. Este Beato Santiago Alberione fue originario de Alba, Piemonte. También fue el director y fundador de la nueva Casa Paulina en Roma, donde fue formador y evangelizador a través de un sabio uso de los medios de comunicación. El mismo 26 de noviembre se celebró a San Juan Bergmans, que fue considerado el protector de los jóvenes estudiantes. Y bueno, de él, pues le voy adelantando, él va a ser el bonus que le explicaba, el santo del que no quisiera dejar de hablar, pero ya va a ser al final en el último segmento del programa vamos a profundizar un poco. Luego, el día 27 de noviembre se celebró a San Virgilio, obispo de Salisburgo. Él fue monje y abad en su Irlanda natal, ahí fue donde nació. Pasó la mayor parte de su vida en Salzburgo y fue ahí donde fue nombrado obispo por el rey de los francos, Pipino el Breve. Él pues dedicó su vida a la tarea de evangelizar y pacificar el recién conquistado ducado de Baviera, por aquella zona alemana. En el día 28 de noviembre se celebró a Santiago de la Marca, también un sacerdote franciscano. Él pues fue conocido por ser un gran predicador, con la severidad ablandada por la clemencia. En la región de las Marcas, bueno, él se hace franciscano en el año 1415 y es enviado a Europa del Este. Por sus modos o por su manera en que sabía él cautivar con gestos y palabras, le decía que era un gran predicador. Bueno, pues él arremete contra todo, en contra de la usura y la combate, y a él se le atribuye la creación de los montes de piedad, San Santiago de la Marca. Entonces, bueno, el día 29 de noviembre se celebró a San Saturnino, mártir en la Vía Salaria Nueva. Él es uno de los infinitos mártires de los primeros siglos. De Saturnino, originario de Cartago, bueno, pues habla el Papa San Dámaso, que se recuerda cómo se le exilió en Roma a causa de su fe cuando estaba como emperador Decio, segundo de los santos que llevamos en esta semana, que fueron martirizados durante este periodo. Y por lo tanto, pues bueno, su muerte fue cruel y acaeció en el año 304, pero ahí ya estaba como emperador Maximiano. Entonces, el día de hoy, bueno, celebramos hoy 30 de noviembre a San Andrés Apóstol. Él pues es el santo patrón de la Iglesia Ortodoxa de Constantinopla, hermano de Simón Pedro, y se distingue entre los santos por haber sido el primero que recibió la llamada de Jesús. De él, pues como le había adelantado, vamos a
hablar más adelante. Por ahora es momento de ir a un corte comercial. Lo invito a que continúe con nosotros, que al volver pues vamos a hablar sobre San Andrés Dunlac y sus compañeros mártires. Regresamos. Sal al encuentro de aquellos que necesitan la luz de Cristo en sus vidas. Apostolicus 1370 AM. Apostolicus 1370 AM. Conviértete en un medio de gracia y esperanza. Ya estamos de vuelta del corte, amables radioescuchas. Recuerde que puede encontrar información interesante sobre la programación y otros contenidos, así como la transmisión diaria de la Santa Eucaristía en las redes sociales de Apostolicus 1370. Busca, conoce, ama. Si usted es de los que les gusta más usar el Facebook, bueno, pues puede entrar y buscar la página oficial como Apostolicus. O si es de los que prefiere utilizar el Twitter o X, ahí nos va a encontrar como Apostolicus MX. Y de igual manera como Apostolicus MX a través de YouTube, ese es nuestro canal oficial de la estación. Entonces, bueno, le comentaba que en este segmento vamos a hablar sobre San Andrés Dunlac y otros compañeros mártires. A él, pues bueno, se celebró el día 24 de noviembre. Pero me gustaría, como para entrar un poco en contexto de lo que vamos a hablar a continuación, pues resumirlo en lo siguiente, ¿no? Vietnam escuchó el Evangelio por primera vez durante el siglo XVI. El pueblo vietnamita, bueno, recibió la fe con gran alegría. La verdad es que se tiene registro de la enorme cantidad de personas que permitieron convertirse al cristianismo. Sin embargo, pues bueno, como sabemos que, y ya lo hemos dicho en varias ocasiones, pues pronto vino la persecución, ¿no? No falta quien está en contra de las creencias religiosas, particularmente de la Iglesia Católica. Y bueno, durante los siglos XVII y XVIII, así como en el siglo XIX, pues muchos vietnamitas fueron martirizados. Entre ellos, obviamente, pues hubo obispos, presbíteros, religiosos y seglares. Entonces, aunque el cristianismo en Vietnam llegó pues a principios del siglo XVI, gracias al padre Alejandro Rhodes, que además le cuento, él fue un jesuita francés considerado como el apóstol de la joven iglesia asiática. Todavía estaba dividida aquella región en tres regiones a su vez, en Tonkin, Annam y Cochinchina. Sin embargo, pues bueno, lo expulsan a él en el año 1645 y pues a partir de entonces y los siglos siguientes, pues es que se siguió o se vivió la situación para los cristianos en aquel país, pues bastante complicado, ¿no? Fue muy difícil debido a la sucesión de olas de persecución que se alternaban con breves periodos de paz. Entonces la historia religiosa de esta iglesia vietnamita señala que han existido en un total 53 edictos firmados por los señores Trinh y Nguyen, o por los reyes, que era esa realmente su función, pues que durante más de 2 siglos, desde el año 1625 al 1886, en un total de 261 años, estos 53 edictos decretaban las persecuciones en contra de los cristianos y llama la atención que cada persecución se iba haciendo más cruel que la anterior. Entonces, se tiene un registro de alrededor de unas 130,000 víctimas por todo el territorio nacional allá en Vietnam. Entonces, vemos que son cifras bastante alarmantes, que pues vemos que era bastante cruel, ¿no? Esta persecución por allá, y que no había piedad, ¿no? Vemos, si nos imaginamos en un lugar donde hay 130,000 personas, pues imagínense, ¿no? Ya cuando decimos, caray, todos esos son las víctimas, y al menos de las que se tienen registro, porque además también se menciona en los registros que a lo largo de los siglos, pues hubo mártires de la fe que habían sido enterrados de forma anónima, incluso algunos de los que no se supo nada o que no
había, digamos, pistas. Entonces, pues la cifra pudiera ser mucho mayor, ¿no? Entonces, aquí de lo que se trataba, bueno, al final, a pesar de las persecuciones, se ha tratado de que este recuerdo de todas estas personas, de todos estos mártires y víctimas de estas persecuciones, pues permanezca vivo, ¿no?, en el espíritu de la comunidad católica. Por eso es muy importante hablar de ellos. Cada uno de los santos de los que hemos platicado, de los que nos falta todavía por platicar, vemos que tienen historias en las que hay puntos de convergencia y puntos en los que hay, digamos, situaciones distintas a las de otros santos, pero que al final vemos que cuando son mártires hay algo en común, ¿no?, esa persecución, y que es justamente lo que pues pensamos que no debería de ocurrir, ¿no? Entonces, en el caso de Vietnam, bueno, pues es ya desde el inicio del siglo XX que se hizo un recuento de al menos 117 de este gran grupo de mártires en Vietnam, pues bueno, que sufrieron el martirio de manera muy cruel, que fueron elegidos y elevados al honor de los altares por la Santa Sede. Estos 117 mártires, su beatificación pues ocurrió en distintos momentos en el siglo XX. Le decía, en el año 1900 el Papa León XIII beatificó a 64 de estos 117 mártires. En el año 1906 el Papa San Pío X beatifica a 8 personas, y 3 años más tarde el mismo Papa San Pío X beatifica a 20 personas más. Ya para el año 1955 el Papa Pío XII beatifica a 25 personas más, y bueno, de estas personas, de estos 117 mártires, estaban, digámoslo así, incluía a 11 españoles, todos ellos dominicos, 6 obispos y 5 sacerdotes de estos 11 españoles. Había también 10 franceses de todas las misiones extranjeras de París. De esas 10 personas, de esos 10 franceses, 2 eran obispos y 8 sacerdotes. 96 personas, las 96 restantes, bueno, eran vietnamitas. De estos 96, 37 eran sacerdotes, 11 de ellos de la orden de los dominicos y 59 cristianos, entre ellos un seminarista, 16 catequistas, 10 terciarios dominicos y una mujer. Entonces, bueno, pues estos son los que, como decían, pues ya pasaron, ya fueron beatificados, pero recordemos que los mártires que estaban en estas persecuciones pues fueron más. Entonces, pues aquí también tenemos que la mayoría de ellos, de estos 117, bueno, 58 ocurrieron entre el año 1820 y 1840. Ahí fue donde hubo más mártires que se localizaron, o al menos se tiene registro en esa época. El otro periodo que pudiéramos decir que también fue un poquito más cruento fue en el año entre el año 1847 y 1883, en donde hubo 50 mártires de estos 117. Entonces, bueno, si en el lugar del suplicio, el edicto real, pues lo que se colocó junto a cada uno de ellos precisaba también la sentencia. Se tiene también la información de qué fue lo que les ocurrió, ¿no? De cómo fueron martirizados. Y le puedo contar, pues, creo que esto siempre es un poquito fuerte y no son cosas tan agradables de contar, pero que es bueno que lo sepamos, ¿no? Que sepamos cómo ocurrió para que podamos valorar o dimensionar el valor de las enseñanzas de estos mártires, ¿no? 75 de estos 117 fueron condenados a la decapitación, 22 condenados a ser estrangulados, 6 condenados al fuego, quemados vivos, 5 condenados al desgarro de los miembros de su cuerpo y 9 pues muertos en la cárcel debido a otra clase de torturas. Entonces, bueno, decíamos que vamos a hablar de San Andrés Dunlán, pero ¿quién fue él? Bueno, su nombre original es Tran Anh Dung, y él, bueno, nació en Ban Ninh en 1795 en una familia que era demasiado pobre como para asegurar la supervivencia de San Andrés. Entonces ellos se vieron obligados a confiarlo al cuidado de un catequista católico.
Él crece educado en la fe y bautizado con el nombre de Andrés. Y pues en el futuro fue ordenado sacerdote en el año 1823. Él se convirtió pues en pastor asistente en Dongchuoy, y pues bueno, se destacó por su estilo sencillo y cordial, por su activa asistencia a los pobres y su sobriedad en todas las cosas. Entonces, para el año de 1833, después de haber terminado de celebrar una Eucaristía, los guardias imperiales lo arrestan por primera vez. Es rescatado con el pago de una fuerte suma de dinero recolectada por los fieles, porque él además era muy querido, justo por esto, no porque ayudaba a los pobres y era bastante sencillo en su trato y muy cordial. Y ahí es donde él cambia su nombre a Dunclac, para ser pues menos notado, y ahí es donde se aventura a ir a otras provincias que pues a la vez eran más peligrosas, y lo que él buscaba realmente, independientemente del peligro pues era, o del riesgo, pues era evangelizar esas poblaciones. Entonces, como ya les iba diciendo, pues él nació en la provincia de Ban Ninh, en un territorio que actualmente es parte de Vietnam, hijo de padres paganos, y que bueno, como les decía él, pues al final, al haber sido con este catequista, pues es convertido al cristianismo y así es educado. Entonces, él durante 10 años realizó con éxito su misión y luego emprendió sus estudios teológicos con esta ordenación sacerdotal que les decía en el año de 1823. También les puedo platicar que bueno, fue párroco en diversas parroquias. Él cuando fue destruida la última en la que él estaba por algunos paganos, pues él se vio obligado a retirarse, ¿no? Hacia otra región donde administraba los sacramentos a distintas comunidades cristianas. Entonces, pues siempre fue perseguido realmente. Entonces, ahí en esa ocasión en particular es donde primero lo detuvieron, que se ofreció o se pidió el rescate, pues bueno, se pagó para que él pudiera continuar con vida. Entonces, 4 años más tarde de este hecho, mientras él estaba en la región de Khe Song, fue descubierto en la casa del padre conocido como Pedro Thi. Quien los descubre es el alcalde de esa localidad, y bueno, lo dejó libre luego de que los cristianos nuevamente pagaran dinero, pagaron 200 piezas de plata, pero pues bueno, la libertad realmente duró muy poco en esta ocasión, ya que tomó una barca para cruzar el río y al llegar trastabilló, por lo que le extendió alguien la mano para ayudarlo, y pues quien lo ayudó fue el secretario del prefecto, que inmediatamente lo reconoció, aunque él ya, como les decía, se había cambiado el nombre y había ido a otra región, pues fue identificado. Aparentemente lo estaban buscando y se tenía como el rumor de encontrarlo, y lo primero que se tiene registro que grita esta persona, el secretario del prefecto, es: he capturado a un maestro de la religión. Entonces bueno, ya para finales de 1839, pues como les decía, tras este hecho, lo arrestan por tercera ocasión junto con su hermano Pedro. Entonces fue ahí donde él empezó a entender que su vocación era el martirio. El Señor le pedía que ofreciera pues su vida por la salvación de sus hermanos y que lo acompañara en el don total y confiado al Padre sobre la cruz, como hizo Jesús. Entonces pues él pidió en esta ocasión a su obispo que no se pagara el rescate por su liberación. Entonces, durante su traslado a la prisión de Hanoi, muchos fieles pues lo iban acompañando en el traslado, llorando, pero él incluso todavía los animaba a ellos, los exhortaba a que continuaran viviendo de acuerdo a las enseñanzas del Evangelio y de la Iglesia. Ya estando en la nueva prisión, pues se le pidió tanto a él como a su hermano, ambos sacerdotes, que abjuraran, o sea, que renegaran de la fe cristiana y pisotearan a Jesús en la cruz. Entonces, en respuesta, se arrodillaron y besaron la cruz. Entonces, para ellos, por tanto, pues bueno, eso no significó otra cosa que su sentencia de muerte. Entonces, como les digo, fue detenido, lo llevan el 16 de noviembre de 1839 a esa prisión de Hanoi, lo someten a diversos interrogatorios, es invitado a pisotear la cruz, permanece firme, y pues, ¿cuál fue la condena? Era obvio que lo iban a matar, pero pues él es condenado a la decapitación. Sentencia que fue aprobada el día 21 de diciembre por el rey,
y pues es llevado a las afueras de la ciudad, y en la puerta de Khao Yai es donde pues ocurre esta decapitación y fallece San Andrés Dun Lang. Les puedo platicar así brevemente que del año 1645 a 1886, les decía, pues fueron estos, se realizaron estos 53 edictos, y pues bueno, al final resultó en esta enorme cantidad de de personas que sufrieron martirio. Aquí, bueno, primero vamos a entender un poco más que el concepto de mártir, porque luego puede resultarnos a lo mejor complicado entenderlo, sobre todo en estos días, pues que se habla de tanta libertad de expresión que, bueno, al final creo que estamos en un retroceso más que en un avance. Pudiéramos definirlo como los cristianos que dan su vida para permanecer fieles al seguimiento de Jesucristo. Entonces, vamos a dejar hasta aquí el segmento, y regresando de un breve corte, vamos a continuar con esta historia y este relato de los mártires. Siga con nosotros, regresamos. Lleva la luz de Cristo a cada rincón del mundo. Apostolicus 1370 AM. En conexión con la fe, transmite XEPJ 1370 kHz en Guadalajara, Jalisco, México. Apostolicus 1370, despierta tu fe, una emisora de Radiorama de Occidente. Y ya estamos de vuelta del corte, amables Radio Escucha. Les recordamos las líneas en cabina para que nos marque. Es el 33 31 22 41 26 y 33 31 22 45 77. También le recordamos que puede escucharnos en internet a través de apostolicus.com, así como seguir nuestra página de Facebook siguiendo los pasos de. Y bueno, le decía previo al corte, vamos a explicar por qué hemos hablado de mártires, y pues bueno, creo que es importante entender, ¿no? Que quiénes son considerados mártires en la iglesia. Le decía, pues bueno, son cristianos que dan su vida por mantenerse fieles en el seguimiento de Jesucristo. La palabra griega mártir significa testigo. Entonces, bueno, en el martirio lo que se hace es, pues, se da testimonio de la fe en Cristo, porque pues está dispuesto a morir antes que abandonar la fe, particularmente en tiempos de persecución, como hemos estado viendo en estos ejemplos, ¿no? El catecismo de la iglesia nos enseña que el deber de los cristianos de tomar parte en la vida de la iglesia, pues los impulsa a actuar como testigos del evangelio y de las obligaciones que de él se derivan. Citando propiamente al catecismo de la iglesia, diríamos que este testimonio es transmisión de la fe en palabras y obras. Entonces, el testimonio es un acto de justicia que establece o da a conocer la verdad. Entonces, pues si bien el martirio es un don que Dios concede a algunas personas, pues al final todos los cristianos estamos llamados a confesar a Cristo ante el mundo y a seguirlo, ¿no? En este pues camino de la cruz que llevó Jesús en medio de las persecuciones que, como les decía, pues nunca han faltado a la iglesia en todos los periodos históricos. Entonces, pues los mártires que han sido llamados a este acto, que han transitado el camino del seguimiento de Cristo por medio de prácticas de las virtudes, que ya le decía yo, para ser considerado santo, en alguna ocasión lo mencionamos, pues debe de tener las virtudes teologales y las virtudes carnales. Entonces, es por eso que estas personas pues son capaces de llegar al punto de dar su vida por Cristo como Él lo hizo. Citando a la Biblia, sería: quien es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho. Entonces, pues sí, podemos decir que son numerosas las virtudes que destacan en todos ellos, principalmente las virtudes teologales, como les decía, la fe, la esperanza y la caridad, que al final pues son don de Dios y son fundamento de estos actos heroicos que hemos podido ir relatando a lo largo de estos programas, ¿no? Entonces también están otras virtudes que se distinguen dentro de las características de los mártires, como son pues la justicia, porque pues al final no están dispuestos a renunciar a la verdad, ¿no?
aunque eso signifique que ellos sufran tortura, ¿no? También la fortaleza es otra de sus virtudes porque les permite resistir en la defensa de ese no renunciar a la verdad, de mantenerse en la justicia, ¿no? Y también la magnanimidad, porque ellos al final elevan su mirada valientemente por encima de todos los obstáculos. Entonces, pues hay bastante que aprender, ¿no? En definitiva, todos ellos pues vivieron y murieron con la esperanza cierta de que pues nada ni nadie les iba a separar del amor de Dios y que ese amor pues nos ha sido donado en Jesucristo. Entonces, pues bueno, podemos concluir sobre San Andrés Lunlang y de todos los demás mártires que hemos hecho mención aquí, no solo de los 117, ¿no? Sino de todos los que se tiene registro y de los que no se tiene registro y que no se sabe oficialmente, pero que pues han muerto así, ¿no? Podemos admirar de ellos pues la firmeza en su fe en primer lugar, la fidelidad a Dios y la congruencia, que considero que la congruencia pues es una cualidad que pues no tenemos todos, ¿no? Porque hacemos una cosa y decimos otra y pues luego esa cualidad deberíamos trabajarla más, ¿no? Católicos y no católicos, esto va para todos, ¿no? Si todos fuéramos congruentes en el pensar, decir y actuar, pues le aseguro que otro gallo nos cantara. Entonces, esto como aprendizaje, ¿no? Como lo hemos venido haciendo, intentar ver y reflexionar qué podemos aprender de cada uno de estos santos en los que profundizamos aquí. Ahora bien, como le decía al principio, pues vamos a pasar a hablar de otro San Andrés, pero de esta vez de San Andrés Apóstol. A él se celebró el día 30, o se le celebra más bien, el día de hoy, 30 de noviembre. Él fue el primer apóstol de Jesús y es conocido, como le adelantaba al inicio del programa, como patrono de la Iglesia Ortodoxa. San Andrés, bueno, su nombre significa varonil. Él nació en Betsaida, una población de Galilea, situada a orillas del lago de Genesaret. Él era hijo del pescador Jonás y hermano de Simón Pedro. Toda la familia tenía una casa en Cafarnaúm y en ella fue donde se hospedaba Jesús cuando predicaba en esa ciudad. Entonces, Betsaida actualmente es una ciudad en Palestina que aparece en el Nuevo Testamento y que se menciona en las Escrituras como el lugar pues donde Jesús realizó algunos de sus milagros, por ejemplo, pues cuando sanó a un ciego, cuando caminó sobre el agua, cuando ocurrió el hecho de la multiplicación de los panes y los peces para alimentar a una multitud de 5,000 personas. Esta ciudad, Betsaida, también fue el hogar de los apóstoles de Jesús, Pedro, Andrés y Felipe, y viene del hebreo arameo y significa casa, como casa del edificio, de la caza o de la pesca, ¿sí? Entonces ese es el significado de esta ciudad. Y pues bueno, San Andrés tuvo el honor y el privilegio de haber sido el primer discípulo que tuvo Jesús, junto con San Juan el Evangelista, ambos discípulos de Juan Bautista, quien pues bueno, al ver parado a Jesús cuando volvió del desierto, después de su ayuno y sus tentaciones, exclamó: «He ahí el Cordero de Dios». Andrés pues se emocionó al oír semejante elogio y se fue detrás de Jesús. Jesús volteó y les dijo: «¿Qué buscan?». Y ellos le dijeron: «Señor, ¿dónde vives?». Jesús les respondió: «Venga y verán». Entonces se fueron y pasaron con él pues esa tarde, ¿no? Esa llamada, ahí a partir de entonces cambió su vida para siempre, ¿no? Porque San Andrés pues se fue luego a donde estaba su hermano Simón Pedro y le dijo pues que había encontrado al Salvador del mundo. Entonces lo lleva a donde estaba Jesús, quien encontró en el gran San Pedro pues a un entrañable amigo y al fundador de su iglesia, ¿no? El día del milagro de la multiplicación de los panes, pues fue San Andrés el que llevó a Jesús al muchacho que tenía los 5 panes. Él es el que lo lleva con él y es cuando ocurre el milagro. Entonces, pues no solamente presenció ese milagro, también San Andrés pues presenció la mayoría de los milagros que hizo Jesús y escuchó uno por uno sus maravillosos sermones, viviendo junto a él por 3 años. Andrés también fue
algo que destacaban aquí en sus biografías era la manera en cómo él fue replicando o cómo fue haciendo del conocimiento de los demás que estaban con Jesús, ¿no? El día, por ejemplo, en el día de Pentecostés, Andrés recibió junto a la Virgen María y los demás apóstoles, pues al Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego, y en adelante pues se dedicó a predicar el Evangelio, ¿no? Y también pues esto lo hacía, se describe con gran valentía y obrando milagros y prodigios. Hay un escrito que data del siglo III, que se le nombra el fragmento de Muratori, que dice que al apóstol San Juan le aconsejaban que escribiera el cuarto evangelio, pero que él dudaba. Entonces cuando le consulta al apóstol San Andrés, él le dice debe escribirlo y que los demás hermanos lo revisen que lo escriba. O sea, él lo motivó y quitó pues de él esas dudas, no las alejó. También se dice en una tradición muy antigua que el apóstol Andrés fue crucificado en Patras, capital de la provincia de Acaya en Grecia. De él se cuenta que lo amarraron a una cruz, no fue con clavos, fue crucificado, y la particularidad es que esta cruz tenía una forma de X, no de una cruz como la que pereció Jesucristo, y que allí estuvo padeciendo durante 3 días, en los cuales incluso continuaba la predicación e instruía la religión a todas las personas que se le acercaban. Dicen que cuando vio que le llevaban la cruz para martirizarlo, él exclamó: yo te venero, oh cruz santa, que me recuerdas la cruz donde murió mi divino maestro. Entonces, pues mucho había deseado Andrés imitarlo a él en este martirio. Pues bueno, se cita aquí, ¿no?, que San Andrés decía: dichosa hora en que tú, al recibirme en tus brazos, me llevarán junto a mi maestro en el cielo. Entonces, bueno, la tradición coloca la fecha en que ocurrió su martirio, el 30 de noviembre del año 63, de ahí la celebración, bajo el imperio del cruel Nerón. También la tradición nos cuenta que en Acaya, Grecia, pues fue donde se le crucificó en esta cruz que se le llama también cruz aspada, o que a partir de esta crucifixión se le conoce como la cruz de San Andrés. Entonces, pues le decía, ahí él fue crucificado, pero no fue con clavos, lo ataron, y pues sus restos habrían reposado en esa ciudad, en Patras, para luego ser trasladados a Constantinopla por orden de Flavio Julio Constante en el año de 357. Y pues bueno, más adelante, en el año 1210, los cruzados robaron sus restos y los llevaron al suroeste de Italia. Entonces, bueno, vamos a hacer una breve pausa y continuamos después del corte con la historia de San Andrés. Regresamos. Sal de tu zona de confort y lleva el Evangelio a todos. Apostolicus 1370 AM. Pescadores de hombres nos inspiran a ser pescadores de almas. Apostolicus 1370 AM. Ya estamos de vuelta aquí en su programa Siguiendo los pasos de Imita a un santo, sigue a Jesús. Y bueno, le platicaba sobre algunos datos que se tienen ya sobre los restos de San Andrés, porque bueno, como le platicaba antes del corte, pues en teoría habían permanecido en la ciudad de Patras, pero luego fueron trasladados a Constantinopla por orden de el entonces hijo de Constantino I el Grande, llamado Flavio Julio Constante. En esto alrededor del año 357. Muchos años después, en el año 1210, pues es que se roban estos restos y los llevan al suroeste de Italia. Entonces se tiene registro de que el apóstol San Andrés, después de Pentecostés, él había ido a predicar la buena nueva entre los griegos, y de acuerdo con algunos relatos, pues
habría llegado él con este ejercicio de predicación hasta Kiev, Ucrania. Entonces vemos que fue bastante el territorio que él recorrió para evangelizar, pues, ¿no? Entonces a él se le considera como el fundador de la iglesia en Constantinopla. Hoy pues es Estambul, Turquía, ¿no? Entonces son precisamente ellos los herederos del cristianismo oriental, a quienes se les llama protocletos, que en griego quiere decir el primer llamado. Recuerde pues que San Andrés fue el primer apóstol que llamó Jesús. Volviendo al tema de los restos de este santo y mártir, bueno, hay un dato curioso, ¿no? Ya que, como le decía, hay algunas hipótesis sobre el lugar exacto donde se encuentra particularmente una parte de su cuerpo, su cabeza, porque aparentemente pues fue perdida en los diferentes traslados realizados, aunque, como se sugiere en el dato que le voy a dar a continuación, pudo haber sucedido antes del primer traslado, ya que se cuenta que la cabeza del apóstol se quedó allá en Grecia, en Patras, en el lugar donde fue martirizado. Sin embargo, en 1460, el gobernador de la ciudad, llamado Tomás Paleólogo, se vio obligado a abandonar Patras debido a la invasión musulmana y se llevó consigo la cabeza del apóstol San Andrés, y él se dice que la entregó a la iglesia en Roma. El Papa Pío II ordena colocar la cabeza de San Andrés en uno de los pilares que sostenían la antigua cúpula de la Basílica de Constantino, previa a la Basílica de San Pedro, y pues bueno, que se convirtió en un lugar de devoción al que peregrinos de todo el mundo llegaban allá a Roma para adorar pues a una de las reliquias más importantes del hermano de Simón Pedro, ¿no? Que también conservó en la basílica actual. Entonces, bueno, esta reliquia permaneció en Roma hasta junio de 1964 por voluntad del Papa Pablo VI. Y pues bueno, ya después, por voluntad de él, pues esta cabeza es devuelta en señal de amistad hacia la Iglesia Ortodoxa al obispo metropolitano de Patras. Entonces esto ocurrió pues en el año de 1964. Entonces es ahí donde se conserva en la catedral dedicada justamente a San Andrés, ¿no? Entonces esta catedral fue edificada en el lugar que pues la tradición señala como el de su martirio. Ahora bien, ¿qué podemos o qué reflexión podemos hacer sobre San Andrés? San Juan Crisóstomo relata que Andrés, después de permanecer con Jesús y de aprender de él muchas cosas, pues no escondió el tesoro para sí solo, sino que corrió presuroso en busca de su hermano para hacerle partícipe de su descubrimiento. Dice San Juan Crisóstomo, ¿no? Fíjate en lo que dice a su hermano: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo, que son pues palabras de un alma que desea ardientemente la venida del Señor, ¿no? Que espera al que viene del cielo, que exulta de gozo cuando se ha manifestado y que pues se apresura, ¿no? a comunicar a los demás esta excelsa noticia, ¿no? En los evangelios además Andrés es mencionado varias veces. Por ejemplo, él es quien escucha decir a Felipe que hay unos griegos que quieren conocer al Señor y decide acompañarlo para presentarlos a Jesús. Entonces, bueno, podemos decir que el aprendizaje que nos deja San Andrés es pues esta generosidad del conocimiento, ¿no? Porque estamos llamados al final a compartir, a ser caritativos, y él fue y dio testimonio de su encuentro con el Mesías. Y en primer lugar, pues con su hermano, y de ahí con más gente. Y pues se supone que nosotros también debemos hacerlo también, ¿no? Cada domingo se nos dice al término de la Eucaristía, ¿no? Que vayamos a cumplir lo que ahí se ha celebrado. Entonces, es decir, ir a dar testimonio propio de nuestra fe. Porque pues luego es más fácil, pues siendo honestos, no andar más platicando y haciendo otras cosas. Por ejemplo, si llega alguien, alguna persona, vecino, amigo, familiar, quien sea, ¿no? Y nos dice, oye, te tengo un chisme. Bueno, pues luego paramos oreja, pero si llega alguien a querernos hablar de Dios, ¿qué hacemos, no? ¿Verdad que no tenemos la misma reacción y el mismo interés? Y pues está muy mal, ¿no? Debería ser al revés, ¿no? Entonces, bueno, pues que esa sea nuestra reflexión, ¿no? Sobre la vida de San Andrés, y que demos testimonio de nuestra fe en Dios. Y si lo combinamos con el aprendizaje que veíamos de San Andrés de Unglac, de esta congruencia,
pues entonces, además de ir a dar el testimonio sobre Dios, pues este testimonio hubiera acompañado de las acciones que ejemplifiquen a la perfección la palabra, ¿no? Entonces, pues bueno, ese es el aprendizaje que pudiéramos rescatar, ¿no? Entonces le decía, ya pasando, porque ya estamos en la última parte del programa, un segmento que hemos querido hacer como un bonus, contándole brevemente sobre San Juan Bergmans, porque bueno, a él se celebró el día 26 de noviembre. Él se le considera el protector de los jóvenes estudiantes. Y una frase que se atribuye a él es: haz bien lo que estás haciendo y aprovecha al máximo al hacer las cosas más pequeñas. Ya desde ahí creo que esa frase resume el aprendizaje que vamos a tener de él, ¿no? Que lo que hagamos, al final, si bien es cierto, hablamos de los santos y mártires de la Iglesia Católica, creo que este es un aprendizaje universal para creyentes y no creyentes, ¿no? El hacer bien lo que estemos haciendo, ¿no? No hacer como que lo hacemos bien para que luego eso pasa, ¿no? Es muy común escuchar la frase: hago como que trabajo para que ellos hagan como que me pagan, ¿no? Cuando no estamos a gustos con el sueldo. Entonces, es lo mismo, ¿no? O sea, independientemente de los demás, nosotros debemos de partir de actuar y de hacer bien las cosas y aprovechar al máximo las cosas pequeñas, hacerlo pequeño, no demeritar situaciones o cosas pequeñas, ni subestimar a personas, ¿no? Entonces, él fue el primero de 5 hermanos, nació en una familia humilde de un curtidor flamenco cuando pues él apenas tenía 10 años, su madre enferma de gravedad, es puesto bajo el cuidado de una tía o de sus tíos y luego lo internan en un colegio. Juan pues maduró pronto y clarificó a temprana edad sus ideas, y él sintió que quería ser sacerdote. Entonces pues comienza sus estudios de latín, y pues como el dinero era escaso y para complacer a su padre, que no estaba muy de acuerdo con esa vocación religiosa, pues primero aprendió un oficio. Con el tiempo pues el contacto con su hijo santo pues lo va cambiando demasiado, incluso después de la muerte de su esposa, ¿no? O de la mamá de San Juan. Entonces él mismo se convirtió en sacerdote en el año 1616. Entonces pues en tales circunstancias pues apareció la intervención de la providencia, ¿no? Juan entra a la casa del canónigo Froimont en Malinas y pues ahí, como buen educador, se ocupó de instruir a los jóvenes de la nobleza y así ganó lo necesario para seguir estudiando. Él pues bueno, se dice que siguió los pasos de Luis Gonzaga, ya que en el año 1615, cuando los jesuitas abren un colegio en Malinas, en el momento en el que él estaba pues en esa decisión de concretar su vocación, él lee por curiosidad la biografía de Luis Gonzaga, quien había muerto pocos años antes, ¿no? Entonces es ahí donde él comprende dónde lo quería pues el Señor a él, ¿no? Y entra a la compañía de Jesús, a los jesuitas, pues, y pues bueno, se convierte en un alumno excepcional, observa, da cumplimiento pues a las diversas reglas que entonces eran muy, muy diferentes entre una orden y otra de predicadores. Entonces pues bueno, es así al poco tiempo nombrado como maestro de novicios, y pues eran más de 100, ¿no? De los novicios. Entonces hace sus votos perpetuos en 1618, es enviado a Roma, continúa sus estudios, pero allí en Roma se enferma de gravedad y muere en el año 1621, y él contaba solamente con 22 años. Entonces él es enterrado en Roma, en la iglesia de la Compañía de Jesús dedicada a San Ignacio de Loyola, y pues una reliquia de su corazón se encuentra en Lovaina, en la iglesia jesuita de San Michel. De este santo podemos ir igual dando algunos otros datos. Sin embargo, yo no quería dejar de platicar sobre él, porque pues bueno, él en particular era un santo que se distinguía por diferentes virtudes, ¿no? Y cuál era pues la que lo caracterizaba más, pues el deseo de practicar justamente esas virtudes.
él tenía, digamos, lo mencionan así como una obsesión de ser fiel siempre en observar a la perfección todas sus obligaciones, sin excusas ni escapismos ni nada. La virtud más eminente de San Juan era sencillamente hacer lo que tenía que hacer, ¿no? Entonces, pues aparentemente podríamos decir, pues no hizo nada llamativo, ¿no? Pero ese gran deseo de hacer las cosas a la perfección, pues lo llevó a destacarse al final, ¿no? Entonces, pues sí, murió bastante joven, pero nos deja una gran lección, ¿no? Por eso es que él es considerado pues el protector de los estudiantes, ¿no? Y es así como llegamos, estimados radioescuchas, al final de esta emisión del programa, siguiendo los pasos seguimos el día de hoy los pasos de San Andrés Lundag y San Andrés Apóstol. Le agradezco mucho habernos acompañado. Le recuerdo que estamos en contacto a través del Facebook siguiendo los pasos lo espero con mucho gusto la siguiente semana en punto de las 2 de la tarde y lo invito a que continúe en sintonía de Apostolicus 1370. Lo dejo en compañía del cuidado de la creación, que va a estar como siempre muy interesante. Hasta luego. Tienes un papel único en la misión de la Iglesia. Apostolicus 1370 AM